Muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de reflexión bíblica. En esta hora quiero invitarles a considerar la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendita palabra de Dios. Al comenzar esta meditación, quisiera que pongamos especial énfasis en el versículo 8. Cristo murió por nosotros. ¿Puede pesar el profundo sentido de esas palabras? ¿Puede comprender el grandioso significado detrás de estas palabras? ¿Alguna vez usted ha dicho, mientras se ha examinado a sí mismo, ha examinado su experiencia espiritual: Cristo verdaderamente murió por mí? Me viene a la mente aquel pasaje de Gálatas 2:20, cuando el apóstol Pablo, después de poner en balanza la gran obra que Jesús había hecho en su vida, concluye diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no sé qué sentimientos se apoderan de su corazón frente a esta declaración sencillamente maravillosa. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo he visto a hombres y a mujeres tan desanimados, con una estima tan baja, sintiéndose tan poquita cosa porque el enemigo se encargó de hacerles creer por todos los medios que no valían para nada. Algunos, en su depresión y desencanto, buscan apoyo profesional y buscan consejo de personas que muchas veces están iguales o peores que ellos. Necesitan saber que Cristo los amó y aún los sigue amando, y que dio su vida por ellos. Necesitan saber que hay esperanza en Cristo Jesús. Necesitan saber que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aleluya. Yo sé que muchas veces ha sido citado este versículo 8 de Romanos, pero aquello no significa que haya sido comprendido o claramente integrado a la vida. Con mi mayor deseo de que pueda ser comprendido medianamente en este momento, y pidiendo, por supuesto, la asistencia del bendito Espíritu de Dios, les invito a mirar este pasaje partiendo por el verso 7 que leíamos. Me tomaré de una versión de la Biblia un poco más actualizada que dice: a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Este versículo nos está diciendo de un modo muy claro que difícilmente haya alguien que se sacrifique, que alguien sufra hasta la muerte, que alguien muera para pagar la deuda de una persona justa. Es decir, de una persona que a la vista de los demás es una persona respetable, honrada, aceptable moralmente hablando. Y la segunda parte del verso 7 dice: con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Esta segunda parte nos está diciendo que quizás, tal vez, no es seguro, pero puede haber una remota posibilidad de que alguien se sacrifique, que sufra hasta la muerte, que muera para pagar la deuda de una persona buena. Notemos dos cosas en este pasaje. Primero, vemos las cualidades de estas dos personas. Una es justa, la otra es buena. Y lo segundo es cuánta posibilidad hay de que alguien muera por ellas.
Se trata de algo extremadamente difícil, aunque tal vez dice exista una remota posibilidad. Entonces, reflexionemos, porque si alguien que es probadamente justo o alguien que es probadamente bueno tiene poca posibilidad de que alguna persona tome su lugar en el sacrificio, ¿qué va a pasar con el injusto? ¿Qué va a pasar con el malo? ¿Qué de aquel que aborrece a sus semejantes? ¿Qué de aquel que ha transgredido deliberadamente la ley de Dios y las leyes de los hombres? La conclusión lógica a la cual llegaríamos es que si alguien es injusto, si alguien es malo, es perverso, sencillamente no tiene ni la más mínima posibilidad de que alguien muriera en su lugar. Es decir, es imposible que alguien, que una persona quiera morir por él. Pongámoslo de la siguiente manera. Si hiciéramos una encuesta, si vamos por las calles preguntando a las personas, disculpe, ¿pagaría usted la deuda de alguien justo, de una persona buena? Le puedo asegurar que la mayoría de las personas responderían no. Lo siento, pero no pagaría con mi vida la deuda de una persona por buena que haya sido. Quizás si buscáramos por aquí y por allá y recorriéramos diferentes ciudades y expusiéramos sobre la calidad de vida de quien está en peligro de morir, hubiese alguien por allá, en un remoto lugar, que dijera, yo iré y yo moriré en lugar de aquella persona. Pero si hacemos el mismo recorrido y aún salimos de las fronteras de nuestro país y vamos a otro continente preguntando si alguien estuviese dispuesto a morir por un criminal, por un ser despiadado, injusto en todos los aspectos, yo le aseguro que ni aún en la parte más remota del mundo encontraríamos a alguien que dijera, yo estoy dispuesto a morir por él. Le aseguro que la respuesta que escucharíamos muy recurrentemente sería, por supuesto que no. Él es quien tiene que pagar su propia deuda. Él es quien debe morir por todas las cosas malas que ha hecho. Esto es lo que esboza el verso 7. Y pienso que todos podemos comprender lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, estamos en condiciones de entrar al versículo 8. Este versículo 8 comienza con un maravilloso contraste cuando dice, pero ciertamente Dios, y alabado sea Dios, porque Él no es como los seres humanos. Ciertamente Dios, Él manifestó, demostró, hizo evidente su amor a través de Cristo Jesús, el cual estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, es necesario detenernos en algo tan potente como esto. No creo que sería propio o aconsejable pasar por encima sin darnos el tiempo suficiente para procurar comprender la bendita palabra que está contenida en este versículo de la Escritura. Es necesario que nos detengamos por un momento frente a la cruz de Cristo. Es necesario que nos detengamos frente al Calvario, donde Jesús derramó su sangre por amor a los pecadores, es decir, por ti y por mí. Si pudieras verle pendiente de esa cruz, si por un momento fueras trasladado a aquel lugar de sacrificio para que puedan entender, aunque sea en parte, cuán grande es el amor de Cristo Jesús por ti, por ustedes, por mí. Ahí está Él. Si pudieras ver la expresión de dolor en su rostro, si pudieras ver sus manos y sus pies traspasados por los clavos, si pudieras contemplar su terrible agonía, Él está ahí no por ser un criminal, no por haber fallado ante la ley, no por haberse rebelado contra Dios. Él está ahí para pagar nuestra deuda. ¿Y quiénes éramos nosotros? ¿Acaso éramos los justos de los cuales habla el verso 7? ¿O los buenos del cual se comenta?
Yo no quiero ser confrontacional ni descortés. Simplemente trataré de ser lo más fiel a la palabra divinamente inspirada, la cual dice que no hay ninguno bueno. Dice Isaías 53, cuya profecía se refería al advenimiento de Cristo al mundo. Dice, todos nosotros nos descarriamos. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces no somos los justos ni los buenos, somos los pecadores. Todos nosotros nos descarriamos, es decir, todos nosotros perdimos el buen camino. Todos nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera sin considerar los planes de Dios para nuestras vidas. ¿Quién podría esgrimir sus propios méritos para justificarse delante de Dios? Nadie. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, dijo Jesús a los fariseos que acusaban a la mujer. Todos dejaron caer sus piedras que tenían en las manos y regresaron cabizbajos, porque nadie podía decir que nunca había fallado ante la santidad de Dios. Romanos capítulo 3, versos 10 y 12 dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno solo. Por tanto, nosotros no somos los justos, de los cuales habla el versículo 7. Nosotros somos los malos, los pecadores, por lo que era extremadamente difícil, si no imposible, que alguien muriera en nuestro lugar para salvarnos de la condenación ocasionada por el pecado. Éramos los injustos y los malos, los pecadores, que no tenían la más mínima posibilidad de que alguien tomara su lugar en el castigo. La ira de Dios estaba sobre nosotros y cada día que pasaba era un paso más hacia la condenación. Pero Dios hizo lo imposible. Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes comprender la profundidad de esta palabra? Yo a veces observo a la gente ir y venir construyendo sus pequeños mundos de papel, agotadísimos, protestando contra el sistema, reclamando lo que ellos consideran sus derechos. Pero uno les habla de Dios y pareciera ser que no escuchan. A veces uno le entrega un folleto bíblico y ni siquiera quieren tomarlo. Otros lo reciben por cortesía para en una cuadra más allá echarlo al primer bote de basura que encuentren. ¡Qué gran necedad! Ellos no saben con quién se están metiendo. Como Pablo, antes de tener su encuentro con el Señor, él perseguía, él asolaba, él vituperaba a los cristianos. Y cuando Cristo se le apareció en el camino, él con voz temblorosa atina a preguntar, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le habló y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué insensato es el hombre en su ser natural. Pablo creía que estaba bien. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero no sabía que estaba actuando contra Jesús. Cristo te amó y aún te ama. Dios demostró su amor por ti al permitir que su Hijo Cristo subiera al madero de la cruz para ponerte en paz con Él. Entonces, ¿cómo responderás al amor el día de hoy? ¿Cómo responderás a la invitación de amor que Dios te hace para entrar en comunión con Él? ¿Lo aceptarás o lo rechazarás? Si lo rechazas, no solo eres un necio, sino que te estás privando de la única posibilidad de recibir salvación y vida eterna. Si reconoce que has dejado a Dios fuera de tu vida, entonces acepta esta invitación que el Señor te hace en este momento. Si dice la Biblia que Cristo murió por los impíos, por los pecadores, quienes en rigor eran enemigos suyos, entonces tú debes reconocer y decir, de mí es que está hablando. Porque yo soy eso, y aún soy mucho más de lo que este pastorcito puede estarse imaginando. Pero Cristo murió por ti.
Él hizo lo más grande, algo que nadie, ni aun tu madre hubiese estado dispuesta a hacer por ti. Él lo hizo. Y si aún así osas rechazarlo, créeme que ya no hay nada que se pueda hacer. Y lo que es peor, cuando te presentes ante el tribunal de Cristo, no habrá nada que pueda jugar a tu favor. ¿Por qué? Porque has rechazado la única posibilidad de salvación que Dios te ofrece. Tuya es la respuesta. Ya nadie podrá responder por ti, solamente tú. Tú deberás confrontarte con esta palabra y decidir si aceptas o rechazas el medio de gracia que Dios te ha dejado para que no seas condenado, sino que recibas la salvación eterna. Dios ya demostró su amor por ti. Dios ya demostró su amor por los pecadores. Hay evidencia clara que es así. Ahora somos nosotros. Ahora eres tú quien tiene la respuesta. Que el Señor te bendiga.